7:31. Es el lunes 12 de mayo. El asma da vergüenza. Ayer, el presidente, luego de discusiones en su convocatoria a los expresidentes para el tema Haití, uno de ellos, el presidente Medina, dijo que se hiciera en la casa presidencial del PLD. Leonel Fernández dijo que en el Consejo Económico Social CES, que era el preferible. Hipólito no hablaba, pero Hipólito ha sido muy abierto en el sentido de que hay que regularizar haitianos para el campo. Y en eso ha sido consistente, que choca con la política del presidente Abinader, que es deportaciones, y ni por asomo cerca la palabra regularización, porque provoca mucho ruido. Ahí está la jauría y la vaina toda esa gente que hace ruido y entienden que hay que hacer deportaciones y más, y el problema se resolvió sin atender a los requerimientos de sectores productivos fundamentales del país. Ya vimos a lo del banano, pero no es banano, es el campo casi completo. La gente de la construcción, yo cito en la columna en el listín que la parte inmobiliaria turística no se ha expresado, pero es fundamental, porque en Fitur, enero de este año, hablamos de más de 100.000 habitaciones, mucho más de 100.000 habitaciones, hotelera para 700 y pico de miles de turistas, en un tema fundamental. Anteayer, el presidente de la Asociación de Industria también decía, hay que regularizar, hay que normalizar esto. Hay gente que solo entiende que recoger haitianos donde quiera que estén, perseguir parturientas. Por cierto, en el Ceibo murió una haitiana que por temor a ir al hospital parió en la casa y murió. Ay, Dios mío. El marido no sabía qué hacer, 4 niños. Al final llamaron a 911 y bueno, el niño está bien, ella murió. Y probablemente habría otros casos por ahí, o podrían ocurrir, que fue lo que se advirtió y lo dijo el colegio médico. No van a ir a los hospitales y podrían morir por temor a ser deportados. Ese miedo instalado porque compatriotas de ella fueron al hospital y terminaron de aquel lado de la isla, de aquel lado de la frontera, en la isla, en el lado oeste. Salieron a trabajar algunos, los hombres, otros fueron a parir, y con todo el niño de aquel lado. Entonces hay gente que solo entiende eso. Pasado el tiempo y el ruido, bueno, la hora de la verdad, es imprescindible la mano de obra haitiana para esos trabajos, y el gobierno, viendo eso, vamos a resolver esto de conjunto, vamos a definir políticas, y llama a los expresidentes. Tiene que ser una decisión de Estado, no puede ser politiquera, el gobierno que no se aproveche, tampoco la oposición. Claro, al gobierno se le cuestiona que tomó medidas y luego ha llamado. Entonces, eso es un tema. Bueno, los expresidentes no querían el Palacio Nacional y el presidente evidentemente hace las diligencias, hace las llamadas del lugar y le dice, bueno, vamos al Ministerio de Defensa. Y para el miércoles está convocada la reunión a las 4 de la tarde en el Ministerio de Defensa. Ya se emitió un comunicado que dice que en respuesta a la convocatoria, el presidente hizo los contactos y la reunión se realizará en el Ministerio de Defensa. Habla en apertura a diálogo y disposición a construir soluciones conjuntas en defensa del interés nacional. Y la reunión, un enfoque centrado en la seguridad nacional ante la creciente inestabilidad en Haití. Ahí cobra mucha fuerza el lugar, porque lo primero cuando uno escucha la
sede del Ministerio de Defensa. Uno dice, bueno, pero es un tema profundamente político, son decisiones políticas sobre políticas de Estado con este tema, porque no solo es el riesgo que implican bandas armadas que controlan gran parte del territorio haitiano, sino que tiene que ver también con temas de comercio, con temas de salud, con temas de la mano de obra de esos sectores fundamentales de la economía dominicana. Entonces, es un gran tema de Estado. Pero, bueno, para buscar un tercer lugar o cuarto en esto, supongo que el presidente le dijo, mire, es un tema de seguridad. Estas bandas, recuerden que Estados Unidos y otros países han hablado de la seguridad regional. Entonces, para nosotros es fundamental y en el comunicado se dice que es centrado, un enfoque centrado en la seguridad nacional ante la creciente inestabilidad en Haití. Es una manera de decir, por eso el Ministerio de Defensa, la sede del Ministerio de Defensa. Dice el comunicado, bueno, aquí hace referencia a las misivas, a las cartas que envió el presidente Abinader en su momento, hace días ya, a los expresidentes, en el que se subrayó la necesidad de actuar con visión de Estado, valorando la trayectoria, la experiencia y el liderazgo de los expresidentes como elementos fundamentales para definir una postura nacional firme y unificada ante una crisis sin precedentes. Este encuentro, dice el comunicado de ayer de la presidencia, representa un gesto de responsabilidad histórica que fortalece la institucionalidad democrática y la capacidad del Estado dominicano para actuar con unidad, madurez y visión de futuro ante los desafíos que plantea la crisis haitiana. El presidente Abinader agrega, también aceptó continuar el proceso de diálogo mediante visitas individuales a los expresidentes para sostener reuniones bilaterales posteriores a este primer encuentro. Tocó satisfacer lo que planteaba Medina y el comunicado agrega, asimismo acogió la sugerencia de involucrar al Consejo Económico y Social en este proceso con el objetivo de ampliar la participación y asegurar un enfoque multisectorial que contribuya al fortalecimiento de las decisiones consensuadas en beneficio del país. El gobierno mantendrá a la ciudadanía debidamente informada sobre el desarrollo y los resultados. Esto es, mire, vamos a hacer una interpretación libre, ¿no? Vamos a hacer esta primera reunión, vamos a acercarnos, vamos a mostrarnos juntos, vamos a darle carácter a esto de que es decisión de Estado, vamos a hacer la foto, que es un elemento, es un mensaje. Y luego, esos escenarios que ustedes plantean, usted, Danilo Medina, de hacer bilaterales, bueno, vamos a hacerla. Quizá, mira, yo puedo ir posterior a esta a la Casa Presidencial. Y en el caso de Leonel Fernández, perfecto, vamos al Consejo Económico y Social después de esta. Y mantener esos encuentros. Yo creo que es una actitud sabia del presidente, porque se impone para él y para los opositores el encuentro. Y lo digo de este modo porque no es que se quiera o no. El gobierno ha tratado, a partir de lo que dicen las encuestas, de subrayar medidas extremas como la de las parturientas. Y la oposición también, por encuesta, decide ser duro en pedirle al gobierno más, o decirle que incumple las políticas de control migratorio. Entonces, visto eso así y terminado ese capítulo del ruido y de las amenazas, bueno, hay que ir a lo que define al Estado. Y por eso están convocados los jefes de Estado. ¿Necesitamos la mano de obra sí o sí? Sí. ¿Imprescindible? Sí. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo todos, porque si no hay acuerdo en ese sentido, Abinader se queda en una posición muy difícil, porque ya los sectores productivos, que son los que financian campañas, están diciendo, mire, vamos a las decisiones de Estado, a las de responsabilidad. Pero los opositores que quieren
Y en el 28 también reciben financiamiento de esos mismos sectores. Y si este gobierno va a peor en ese renglón, el que venga el 28 va a tener una situación muy difícil de ingobernabilidad. Y el del 32 también. De consiguiente, conviene a todos, pero sobre todo al país, que haya una definición o unos trazos generales de cómo abordar el asunto. Y necesariamente pasa por la regularización, por los contratos temporales, por los canales, como quiera que usted le llame. Pero necesitamos 100, necesitamos 200, 1000, 50,000, los 15 que hablan los bananeros para ellos, los 87,000 que dijo Acoprovi. Y Acoprovi lo dice a partir del 80-20. Dice, mira, nosotros estamos empleando 450,000 el sector y como nosotros cumplimos, dice Acoprovi, con el 80-20, necesitaríamos algo así como 87, cerca de 90,000. Entonces vamos a normalizar eso. Claro, 80-20, uno sabe que no. Pero ya ahí tenemos sumas. Ya estamos hablando de 15, de los bananeros del noroeste, 90,000, estamos hablando de alrededor de 105,000. Ya aparecen números. Yo creo que eso hay que multiplicarlo por 3 o 4 o 5. Y por la familia. Cuidado. ¿Y la familia? Bueno, ellos tienen que estar con la familia. Es un tema. Pero hay que asumirlo, hay que tener una salida. Porque lo otro es puro ruido y eso termina, y populismo y ruido. Entonces hay que afrontar eso, hay que asumirlo. Ya pasó ese momento. Por eso el compromiso tiene que ser de todos. Cuando venga la jauría, que los partidos de oposición digan, bueno, esto es de conjunto, ese es un doloroso, no fallamos todos, ya es una realidad. Esta es la decisión. Por eso es importante que sea de conjunto. Luego gente en red y plataforma y vainas y que estén hablando, eso es... Usted no ha estado dirigiendo el Estado y usted no tiene ese tipo de responsabilidad y usted puede decir lo que le dé la gana. Y así como tiene la libertad de decir lo que le dé la gana, la gente que ha ejercido Estado, que está en el Estado ahora, toma las decisiones de responsabilidad sin tomar en cuenta aquel ruido. Y tienen que hacerlo y asumirlo. Porque este gobierno tiene una debilidad de que cualquier ruidito en las redes, bueno, espérese, aunque la decisión sea correcta, recula. Y así no puede ser, así no se puede manejar un Estado, no se puede manejar un país. Entonces, sí es correcto juntarse, sí es correcto buscar las vías de regularización, de la contratación, de lo que fuera, porque la mecanización no va a llegar ahora. Y usted comienza a buscar dominicanos y podría encontrar, asomarse al 1% de las necesidades de mano de obra para la construcción y para el campo. Quizás se acerca al 1%. Mejorando los sueldos sustancialmente se podría alcanzar. Entonces, es un tema serio que no se puede resolver en 3 comentarios, en una plataforma. No, eso es ruido, eso es cheche. Es hora de las decisiones de Estado. Y lo compete a todo el que tiene vocación de gobernar. Eso es importante. Lo dejo ahí para ir a otros temas un poquito más adelante.